Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Mientras Rei estaba agotada por esperarlo durante toda la noche, sintió un consuelo increíble cuando Isao la sostuvo después de su regreso. Cuando su polla entró en su interior, era como si su coño lo hubiera estado esperando. En el momento en que él estaba dentro de ella se sintió completa, y rápidamente se convirtió en un animal que estaba dominado por su lujuria. Sosteniendo la almohada con fuerza, Rei trató de mantener la gemida cuando Isao la golpeó por detrás. Isao también trabajó con todas sus fuerzas, tratando de darle la mejor comodidad. Sin embargo, Rei sintió que Isao se había vuelto más emocionado e incluso más fuerte de alguna manera. Con suerte, todo esto se debió a lo mucho que Isao la amaba en lugar de un mal pasatiempo, pensando cómo Takashi iba a reaccionar cuando Takashi sabía que su amigo de la infancia fue tomado por Isao. En lugar de este último, Rei estaba más dispuesto a creer en el primero. Isao era un buen chico. Rei tenía esa creencia, especialmente cuando pensó en cómo salvaría a los demás ayer. Un niño tan inocente definitivamente no tenía un mal pasatiempo. Aún así, había algo que la preocupaba. ¿Dormiste con Busujima-senpai? Mientras Rei tenía sueño y quería dormir, especialmente cuando era tan reconfortante dormir a su lado, ella hizo esta pregunta mientras lo miraba amenazadoramente. Podría ser sutil, pero ella podía ver cuán diferente era Saeko. A diferencia de ayer, Saeko estaba floreciendo como una hermosa flor. Otros podrían no ser capaces de darse cuenta, pero Rei sabía la razón de esa mentira en Isao. También hay Ayashi-sensei. Afortunadamente, los números no eran mucho, pero Rei estaría mintiendo si ella no estaba herida y sentía bastante resentimiento ya que este tipo realmente no podía controlar su polla. Por otro lado, al escuchar esta pregunta, Isao no pareció perder la compostura. En cambio, estaba tranquilo e incluso tuvo tiempo de observar su habitación, que era la misma que siempre. A diferencia de los otros que tenían que compartir su habitación, él tenía su habitación sola, y podía sentir el trato especial que recibió de la pareja Takashi. Si bien este tratamiento era bueno, se sentía un poco incómodo ya que nunca había pensado en acercarse a Saya, por lo que les dio muchos de los alimentos que recolectó antes. Aún así, antes de eso, Isao miró a Rei, quien le preguntó con una expresión contundente. «Fui atacado». Isao no mintió ya que fue realmente atacado por Saeko. Como se esperaba, esa perra, Rei sabía lo suelto que estaba Isao, y si era atacado por una mujer hermosa, no había forma de que pudiera rechazarlo. Mientras estaba enojada y molesta, no podía decir mucho, ya que también hizo lo mismo que Saeko para seducirlo, y si lo culpaba, no le daría a los demás la oportunidad de estar en su lugar. Entonces, en lugar de culpar a Isao, Rei culpó a Saeko, que era una perra. Entonces, ¿por qué no te negaste? Aún así, Rei miró a Isao con ojos llorosos, usando las lágrimas de la mujer como un arma para hacerle sentir pena. No puedo. Isao sacudió la cabeza. Ella es tan encantadora. No puedo negarme. Bastardo. ¿Cómo pudiste decir algo tan descarado? Rei se paseó directamente por su cintura, tratando de castigarlo, pero tal acción causó una erección en su polla en sus glúteos gelatinosos. Rei se mordió los labios inferiores, bajando aún más la parte inferior del cuerpo, presionando su polla, frotando su polla contra su coño mojado. Si bien tuvo que admitir que esto se sentía tan bien, especialmente cuando su forma y técnica eran excepcionales, trató de castigarlo, por lo que era imposible para ella poner su polla dentro de ella. Si sigues diciendo eso, te dejaré, ¿sabes? ¿Quieres dejarme? Preguntó con curiosidad Isao. Si sigues haciendo eso. ¿Oh, con quién me dejarás? En lugar de tener miedo, Rei se sintió sin palabras cuando este tipo se volvió curioso, pero cuando cayó en un pensamiento profundo, realmente no podía imaginar dejar a este bastardo. Aún así, sería tan molesto si mostrara una expresión presumida cuando supiera que ella no podía dejarlo. De todos modos, es posible que te deje con otro hombre, ¿verdad? Si hago eso, ¿qué harás? Después de hacer esa pregunta, Rei observó su expresión, y pudo ver que Isao estaba en un pensamiento profundo. Si haces eso, ¿qué tal si consigues un gran armario entonces? ¿Eh? ¿Por qué debería conseguir un gran armario? Rei estaba confundido. Cuando hagas eso, déjame echarte un vistazo. Pervertido.
Rei lo regañó directamente con un rubor y se aferró a él con fuerza. No, no te dejaré. No te daré a nadie. Solo puedes ser mío. Era imposible para ella dejarlo, y no había manera de que ella estuviera con otro hombre. En cuanto a Takashi, ella ya había olvidado esta infancia suya. Entonces, no te vayas. Sé mi mujer obedientemente. Isao le dio unas palmaditas en la cabeza suavemente. Sintiendo su toque suave y palabras casuales que le decían que ella era suya, Rei ya se derritió y no quería levantarse de él. Al mismo tiempo, incluso si muchos trataban de seducirlo, ella era su amante oficial. Mientras que otros solo podían esconderse y ser su amante, ella podía decir abiertamente que estaban saliendo. Con ese pensamiento, de alguna manera se sentía mejor y feliz, así que bajó el coño y puso su polla endurecida dentro de ella una vez más. HMN. Se siente genial. Excepto por primera vez cuando se tomó su virginidad, se sintió también tener su polla dentro de ella. Derecha. Rei puso los ojos en blanco, luego lo montó como una vaquera mientras Isao sostenía sus amplios pechos para poder mantener el equilibrio. Entonces, toda esa mañana, Rei estaba cabalgando sobre él, entrenando su equilibrio en Hoi. Viendo a Rei, que estaba durmiendo en su cama, Isao se escapó después de besar su frente suavemente. Al ser besada, sonrió y se retorció ligeramente, deseando abrazarlo, pero él le dio una almohada ya que quería ir a visitar a Kyoko antes de ir a hacer su viaje a otro mundo. Al mismo tiempo, Isao tuvo que decir que Rei era una buena chica para ser retenida para siempre. Ella era valiente y valiente. Además, era bastante duradera, pero lo más importante, era un poco estúpida, así que fue divertido molestarla. Bueno, los otros también fueron divertidos. Al salir de la habitación en silencio, Isao estaba listo para entrar en la habitación de Kyoko, pero se encontró con alguien inesperado. Isao-kun. Ah, tía. Isao se sorprendió cuando conoció a la madre de Rei, pero rápidamente saludó cortésmente a Kiriko. Viendo lo educado que era Isao, Kiriko se quedó sin palabras. Después de todo, mientras él aparecía como un chico soleado y educado, ella sabía que este tipo era un chico malo. ¿Dónde está Rei? Oh, ella está en mi habitación. Ella está durmiendo ahora. ¿Eh? ¿Ella está durmiendo en tu habitación? Kiriko estaba estupefacto por lo abierto que estaba Isao. Bueno, ella no durmió anoche esperándome, ¿verdad? La dejé descansar en mi habitación, dijo Isao sinceramente con una expresión amable, mostrando una expresión de un hombre que se preocupaba mucho por su mujer. Ya veo, Kiriko asintió y pensó que podría haber entendido mal a Isao. Pudo ver la preocupación de su hija anoche, y Rei no se había quedado dormida durante toda la noche esperando que regresara, así que no era normal que Rei estuviera aliviada cuando Isao regresó. Cuando Rei sintió alivio, todo el agotamiento se apoderó de su cuerpo y se durmió. Bueno, el lugar para dormir de su hija era un poco inapropiado, pero estaba bastante bien ya que Isao y Rei estaban saliendo de todos modos. Aún así, esto la alivió, pero también estaba preocupada ya que la hizo pensar en su esposo. ¿Quieres que busque al tío? Isao dijo de repente. ¿Eh? Kiriko se sorprendió antes de sacudir la cabeza. Has estado trabajando muy duro. No necesitas preocuparte por mi marido. Incluso si ella lo decía, sus ojos lo contaban todo. Estará bien. Si el padre de Rei es como lo que tú y Rei me dijeron, entonces estoy seguro de que todavía está en algún lugar ayudando a la gente. Gracias. Kiriko sonrió suavemente mientras se sentía satisfecha con el novio de su hija y sentía que podía convertirse en un buen yerno. En cambio, estoy preocupado por ti. Si necesitas a alguien que te consuele, solo ven a mí, ¿de acuerdo? A diferencia de ella, que era adulta, Isao todavía era un hombre joven, por lo que sentía que se estaba forzando a sí mismo, especialmente cuando todos confiaban en él. Inconscientemente, ella lo abrazó con fuerza, le dio palmaditas en la espalda y trató de consolarlo, pero esto hizo que Isao doblara su cintura mientras bajaba su cuerpo aún más, como si estuviera tratando de ocultar algo. ¿Qué pasa? Ah. Kiriko estaba confundida por sus acciones, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se sonrojó. Lo siento, tía. Eres tan encantador, después de todo. Jeez. No deberías decirle eso a alguien que puede ser tu madre, ¿de acuerdo? Kiriko lo amonestó ligeramente, pero estaría mintiendo si no estuviera contenta con sus elogios. Sin embargo, mirando su erección que era prominente, estaba un poco aturdida, preguntándose si su hija había sido empujada por una cosa tan grande.
De repente, los dos estaban en silencio, y había esta atmósfera ambigua entre ellos. Entonces, me iré primero. Lo siento, Isao decidió excusarse ya que tenía miedo de cometer un error. No, está bien. Aún así, incluso si tenía una erección, Kiriko no soltó su abrazo, y de alguna manera, su mano era un poco traviesa, tocando su erección ligeramente. Isao no se movió y tragó. ¿Debería ir por eso? Había una posibilidad de éxito, y su oportunidad no era cero, pero era todo o nada. Si fallaba, entonces su relación con su suegro sería mala, pero si tenía éxito, obtendría una felicidad ilimitada. Sin embargo, esta acción volvería a convertir a Isao en un mal tipo. Isao esperaba convertirse en una buena persona, pero ¿por qué siempre se había vuelto así? Lo siento, pero, supongo, no soy tan fuerte como pensaba ser, Isao-kun. Aún así, mientras Kiriko se disculpaba, mostrando su pesar por su acción, Isao ya no dudó y la abrazó con fuerza. Y Isao-kun. Lo siento, pero parece que no puedo controlarme, tía. Kiriko, que sentía pesar por su acción, se sorprendió por su audaz acción, pero ella no se movió. Ah, no es bueno. Eres el novio de mi hija. Tía, por favor. Viendo su expresión, Kiriko luchó por un tiempo, mordiéndose el labio inferior, y luego dijo, solo mi mano. Solo usaré mi mano. No más que eso, ¿de acuerdo? Al escuchar esas palabras, Isao ya no dudó. La llevó a la habitación vacía cercana y usó su habilidad para aclarar todos los obstáculos ya que su esfuerzo le trajo un gran éxito. Sin embargo, lo que no sabía era que alguien se acercó. ¿O sabía que dejaba que su persona se acercara? De cualquier manera, Isao decidió quedarse en este mundo por un poco más de tiempo, ya que todavía había muchas mujeres que necesitaban su comodidad. Yuriko tenía un dilema y un problema. Al ver a un joven tan excepcional aparecer ante ella, Yuriko deseaba que se convirtiera en su yerno y se casara con su hija. En cuanto a Rei, su novia, Yuriko, no creía que fuera un problema, especialmente cuando Isao era joven. No importaba si jugaba, especialmente cuando era un hombre tan encantador. Ser querido por muchas mujeres no era más que una razón ni una prueba de que era un hombre excepcional. Sus cualidades han sido vistas por muchos, y a su hija también le gustaba. Entonces, Yuriko deseaba ayudar a su hija a conseguir a Isao. Sin embargo, el problema era su marido. Yuriko sintió los ojos de su esposo cuando miró a Isao, lo cual era muy extraño. Si bien no quería pensar en esta posibilidad, sabía cómo le gustaba a su esposo Yukio Mishima, un famoso autor que cometió un seppuku. Francamente, no había nada malo con este autor, pero el interés de este autor, a excepción de una nacionalidad intensa, era algo extraño que Yuriko se sentía impotente. Isao era un hombre tan encantador, pero este encanto, también podría ser entendido por el mismo género. Aún así, mientras Yuriko estaba indefensa, escuchó un sonido familiar. Su rostro rápidamente se volvió rubor, y se enojó, preguntándose quién había hecho algo tan desvergonzado por la mañana. Más importante aún, dentro de su casa. El estado de ánimo de Yuriko era tan malo. Querían atrapar a esos dos pares que no podían controlar sus cuerpos inferiores. Después de caminar por un tiempo, encontró la habitación de donde provenía la fuente del ruido, pero no abrió la puerta de inmediato. En cambio, abrió la puerta lentamente y echó un vistazo, tratando de amonestarlos más tarde cuando terminaron, ya que sería incómodo verlos tener relaciones sexuales. Sin embargo, cuando descubrió a los dos criminales, ensanchó los ojos en estado de shock. Fueron Isao y Kiriko. ¿Cómo podrían ser? Sin embargo, Yuriko no pensó que Isao tuviera la culpa. En cambio, fue Kiriko quien lo sedujo, especialmente cuando vio cuán cachonda era la expresión de Kiriko y, esa polla. Yuriko ensanchó los ojos, viendo la enorme polla de Isao moverse de un lado a otro dentro del coño maduro de Kiriko. El vello púbico de Kiriko era bastante desordenado, pero aún así, podía ver claramente cómo ese coño maduro se tragaba la polla felizmente. Oh. Ralentiza tu velocidad. HMN. Arder. More. Poco a poco, la resistencia de Kiriko se convirtió en una alegría para una mujer. Yuriko no pudo cerrar los ojos y siguió viendo a los dos hacer algo tan sucio detrás de todos. Aún así, viendo lo emocionado que estaba Isao, pudo ver que amaba a una mujer madura. Este chico malo. Si su hija se casaba con este chico, temía que Saya estuviera jugando, e incluso podría ser... ¡No! ¡No! Yuriko sabía que tenía que arrojar el pensamiento sucio en su mente, o de lo contrario tenía miedo de cometer errores irreversibles hacia su familia.
Todavía mirando a los dos, no dijo ni un solo ruido, pero siguió mirando mientras se sentía mojada en la parte inferior de su cuerpo. Mientras tanto, Isao y Kiriko se abrazaron con fuerza mientras descansaban después de hacer el amor. Si había una razón por la cual esto podría suceder, todo se debía al estrés que Kiriko había acumulado. El mundo se había vuelto así, e Isao acababa de llegar en el momento adecuado, así que todo sucedió. Isao también fue lo suficientemente audaz, y Kiriko no pudo rechazarlo, especialmente porque la había ayudado tanto a ella como a su hija. Esta es la última vez, ¿de acuerdo? Kiriko lo amonestó con una expresión estricta. Esta es la última vez. No lo volveré a hacer. Isao asintió obedientemente antes de besar su mejilla de nuevo. Entonces, ¿podemos hacer más? Esta es la última vez que lo hacemos, ¿verdad? Kiriko lo miró sin palabras antes de que dejara escapar un suspiro indefenso. Haré el movimiento ahora. Espero que puedas satisfacerme. De todos modos, todo había sucedido, y esta fue la última vez, por lo que bien podría hacer todo lo posible. Empujándolo al suelo, Kiriko se convirtió en una vaquera. A diferencia de su hija, era veterana y podía montar un semental salvaje como él hábilmente. Sin embargo, Isao no era alguien que pudiera ser domesticado. Era un caballo salvaje que vivía libremente en la hermosa estepa. Frente a este poder, Kiriko solo podía ser derrotada antes de caer y desmayarse debido al placer excesivo. Al ver la cara dormida de Kiriko, Isao pudo ver lo exhausta que estaba, así que después de que él la ayudó a ponerse la ropa, la llevó a su habitación y la dejó dormir al lado de su hija. Mientras la madre y la hija dormían juntas pacíficamente en su cama, Isao sintió que había hecho algo bueno. Antes de conocerlo, estaban asustados y no estaban seguros de su futuro, pero ahora, pudieron dormir sin preocupaciones. Sintiéndose satisfecho con su crecimiento, Isao se fue desde que no quería interrumpir su sueño, y lo más importante, tuvo que consolar a Kyoko, que lo había estado esperando. En cuanto a los que lo miraron, si esta persona le pedía ayuda, no le importaba ayudarla. Aún así, cuando estaba a punto de salir de la habitación de Kyoko, Naomi lo detuvo. Jinuma-kun. Naomi se paró ante él y lo miró con una expresión sincera. Gracias. Si no eres tú, entonces Takezo no podrá volver. Estoy agradecido por lo que has hecho. Si no fuera por Isao, ¿habría regresado su novio? Está bien. No tienes que preocuparte, dijo Isao con calma ya que no le importaba Takezo. Si no te importa, déjame hacer algo por ti, dijo Naomi inocentemente, deseando ayudarlo. Después de todo, si ocurriera una situación similar, entonces ella también podría pedirle ayuda. Al mismo tiempo, aunque no lo dijo, se sentía muy celosa de Rei, que podía recibir mucha ayuda de Isao sin preguntar. No necesitas hacerlo. Es suficiente para ti solo agradecerme. No, eso no es suficiente. Naomi insistió. Me has ayudado mucho, y Takezo te debe su vida. Como su novia, déjame hacer algo en su lugar. Además, se sentía bastante insatisfecha con su novio, que aún no había agradecido a Isao a pesar de que ella le había preguntado. Si Isao no viniera, ¿se salvaría a Takezo? Sin embargo, su novio ni siquiera tomó la iniciativa de decir nada y se fue con Hirano y Takashi. Por último, ¿y si se metieron en el lado malo de Isao? Naomi sintió que su novio era estúpido, así que sabía que tenía que tomar la iniciativa para agradecer a Isao. Puedes preguntarme cualquier cosa. Por favor, déjame ser tu ayuda. ¿Harás algo? Naomi se sonrojó, pero ella asintió y dijo suavemente, yo puedo hacerlo, pero solo mis manos, ¿de acuerdo? Isao alcanzó la delgada cintura de Naomi y luego caminó hacia una habitación vacía. Naomi era obediente y decidió ayudarlo con todas sus fuerzas. Volviendo al mundo de Kimetsu no Yaiba, Isao tuvo que decir que se sentía renovado. Tampoco pudo evitar observar la casa que obtuvo gratis en Shinjuku. A diferencia del futuro cuando cada edificio era alto, gigantesco y hecho de concreto, su casa estaba hecha principalmente de madera y otros materiales de construcción del pasado. Sin embargo, esto era normal ya que su casa era de estilo japonés. Si obtuviera un estilo occidental, entonces su casa estaría hecha principalmente de ladrillos. Al mismo tiempo, Isao tenía que decir que no había mucha diferencia entre la era Taisho y el futuro. Todo era casi similar, excepto que las calles no habían sido cubiertas por asfalto, y todos caminaban sobre el suelo.
también había una falta de electrodomésticos y electricidad limitada, pero aún así, todo era lo mismo, especialmente cuando se completó la empresa de agua, e incluso podía obtener electricidad en su casa. Como se esperaba, la ciudad es muy diferente. Aún así, Isao tuvo que hacer algo después de esto, y ya no podía quedarse en la casa. ¿Estás saliendo? Amane preguntó suavemente cuando lo vio listo para irse. Sí, hay muchas cosas que tengo que hacer. ¿Necesitas a alguien que te acompañe? Preguntó Isao. No, está bien. No necesitas ser molestado por mí. Estoy bien solo. Amane lo había preocupado al venir con él e incluso trató de invitarlo al cuerpo de asesinos demonios, así que ¿cómo podría molestarlo más? Es así. Si bien Isao sabía que Amane enfrentaría muchos inconvenientes, no haría nada ya que esto era lo que Amane pedía. Además, deseaba que ella regresara ya que cuanto más tiempo se quedaba, más peligroso era para ella. Aún así, había algo que tenía que recordarle. Está bien, entonces, pero si necesita usar agua, primero debe hervirla. ¿Por qué? Entonces, no te enfermarás. Isao podría decir que no había mucha diferencia entre el período Taisho y el mundo moderno, pero sabía que en términos de medicina, todavía carecía, y si uno estaba enfermo, sería problemático, especialmente el tratamiento del agua ya que en esta época, era imposible beber el agua del grifo directamente. Si uno se atrevía a hacer eso, entonces tenían que prepararse para contraer cólera, disentería y fiebre tifoidea, y luego vivir en el infierno. Sí. Amane asintió. Prestaré atención. Por favor, tenga cuidado en su viaje. Isao asintió, luego se fue, pero luego miró hacia el cielo y vio un cuervo. Este cuervo era bastante diferente y único. Al mismo tiempo, sentía que este cuervo lo observaba, así que tomó una piedra y luego la arrojó sobre el cuervo, haciendo que cayera y muriera. Has adquirido el ADN de Kasuga y Crow. ¿Quieres absorberlo? Oh. Isao no esperaba que fuera el cuervo especial utilizado por el cuerpo de cazademonios para la comunicación. Francamente, este tipo de cuervo era único. Incluso podría hablar en un lenguaje humano, pero lo más importante, podría usarse para espiar a otros. En esta era, no había duda de que este cuervo era una herramienta importante, especialmente cuando la tecnología de la comunicación todavía estaba en la etapa infantil. Aún así, absorbió directamente a este cuervo en su cuerpo y ganó su ADN. Si bien el poder de este cuervo podría no ser fuerte, podría ayudarlo a evitar ser espiado por Kagaya, quien podría enviar muchos cuervos a su casa, ya que mientras haya absorbido el ADN de este cuervo, podría controlarlo. El malo es siempre el perdedor. Isao se alegró de haberse convertido en una buena persona, pero pudo pensar en ese problema más tarde, ya que había decidido hacer un negocio para poder cuidar de su futura familia en este mundo. Al entrar en el coche antiguo que le dio, Isao pensó que sería su primer paso hacia su hegemonía. Antes de que Isao regresara al mundo de High School of the Art, había estado pensando en qué tipo de compañía debería crear primero. Después de todo, este era el período Taisho, y el mundo no era tan conveniente como el mundo moderno. También hubo muchas guerras y demonios. En tal situación, ¿qué tipo de negocio debería hacer primero? Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Había muchas cosas que podía hacer, especialmente cuando tenía el recuerdo del futuro. Entonces, después de completar y devorar todo el conocimiento que obtuvo de los profesores de la Universidad de Tokonosu, decidió ingresar a la industria pesquera, especialmente el pescado enlatado. Durante el período Taisho, o, para ser exactos, 1920, mientras existía un refrigerador, su uso no estaba muy extendido, y aunque Japón había comenzado a modernizarse, no era completo. Era imposible obtener una nueva tecnología como un refrigerador este año. Si el pescado no se hubiera vendido o puesto en una habitación llena de hielo, se pudriría a menos que se fermentara o procesara en otra forma, como katsuobushi o dashi. Sin embargo, la producción era limitada y la tecnología no era tan avanzada. Más bien, las fábricas que procesaban pescado eran limitadas, especialmente cuando la tecnología todavía estaba siendo dominada por Occidente. Si esos pescadores no querían que el pescado que capturaron se pudriera y no se convirtiera en nada, entonces solo podían venderle su pescado incluso si el precio era tan bajo. Con todo eso, Isao decidió entrar en el negocio de pescado enlatado y adquirió directamente una fábrica antes de improvisar para su fábrica. Además, la comida era el núcleo de todo. Controlar la comida significaba que controlaba la vida de las personas.
En este país, el pescado también era abundante, especialmente cuando este país estaba rodeado de mar, ya fuera del mar de Japón, el océano Pacífico, el mar de Ojotsk, el mar de China Oriental y muchos otros. Un pez también podría convertirse en cualquier cosa, ya sea que se convierta en un pez enlatado, aceite de pescado, alimento para animales o muchas otras cosas. Entonces, cuando todo estaba bien, podía expandirse a otros negocios, como envíos, almacenes, maquinaria, carbón, gestión de residuos y muchos otros. Aún así, mientras hacía su negocio, también desarrolló una nueva habilidad que resultó de combinar su habilidad con el ADN de Doma. Debido al ADN de Doma, obtuvo todas las ventajas de ser un demonio, y una de esas ventajas fue la capacidad de controlar su cuerpo. Si lo deseaba, podía hacer que su cuerpo tuviera la forma de un látigo o incluso separarlo de su cuerpo, controlándolo de forma remota y luego regenerando la parte perdedora de su cuerpo con facilidad. Esta habilidad era increíble, pero lo que quería decir era que podía dar forma a esta parte separada de su cuerpo en otra cosa, como un pájaro. Sí, si separaba su dedo de su mano, podía transformar ese dedo en un cuervo, que era el ADN que había grabado dentro de su sistema. Para entonces, ¿qué estaba pasando? Isao podría crear una vida. ¿No fue increíble? El descubrimiento lo hizo crear muchos cuervos y otros tipos de insectos que lo ayudaron a explorar muchas partes del país. Aún así, incluso si esta habilidad era increíble, ¿de qué sirve? Después de todo, si lo deseaba, podía controlar animales o seres vivos cuyo ADN se registraba dentro de su cuerpo. Si bien crear una vida a partir de la parte de su cuerpo era increíble, no tenía mucha capacidad de lucha, y era mucho más rápido y más económico controlar a los demás, ya que crear una vida a partir de la parte de su cuerpo tomó bastante resistencia. Si bien esta resistencia podría recargarse comiendo, como había dicho antes, usar su capacidad para controlar a aquellos seres cuyo ADN se registró en su sistema fue mucho más rápido que recrear una nueva criatura. Sin embargo, dado que usó este método, naturalmente había una razón por la que usó esta habilidad. La primera razón fue que esas criaturas vivientes fueron creadas usando parte de su cuerpo. Estaban conectadas con él, y él podía conectar sus sentidos con su mente. La capacidad de controlar a los seres cuyo ADN fue grabado podría ser buena, pero Isao no podía usar sus sentidos para monitorear el paisaje y los alrededores. Si quería aprender su información, necesitaba tocarlos para aprender nueva información de su ADN escuchando su historia. ¿Qué tenía de malo? Era malo porque los animales que usaba como exploradores tendrían que regresar a su lado si querían informar. Además, no todos los animales que controlaba tenían una larga vida útil, y a largo plazo, podría causar la extinción de esos animales si los usaba como herramientas sin cuidarlos. Si bien no le importaban sus extinciones, sentía que les tomaba tanto tiempo reportarle su información, pero el método de crear una nueva vida con parte de su cuerpo era diferente. Como esta nueva vida fue creada por parte de su cuerpo, naturalmente, su visión era suya, su sentido del olfato era suyo, su sentido del gusto era suyo, su tacto era suyo. En otras palabras, cada vez que esas criaturas eran, él podía ver, saborear, oler, tocar, cualesquiera que fueran sus sentidos como si fueran sus sentidos. Si Isao lo hubiera hecho aún más simple, podría haber usado esas criaturas como una cámara que podría conectarse a su cerebro, lo que lo habría hecho capaz de transmitir en vivo en tiempo real desde sus sentidos. Eran como robots espías de drones hay en esta era, pensó. Además, a diferencia de los animales reales que se asustarían por el aura del demonio, esas criaturas no sentirían miedo. Sí, desarrolló esta habilidad debido a su reunión con Doma. Si esas criaturas le recordaran a Doma, se encontraría con este tercer demonio más fuerte de este mundo. Isao podría ganar a Doma porque Doma lo subestimó, pero con la derrota de Doma, el demonio le daría otra oportunidad. Podría borrar la conexión de Doma con otros demonios, especialmente Muzan, pero no dolería tener cuidado, ¿verdad? Además, dado que Kagaya deseaba que formara parte del cuerpo de asesinos demonios, Kagaya podría filtrar su información a los demonios y hacer que esos demonios atacaran a Isao, por lo que Isao no tuvo más remedio que unirse al cuerpo de asesinos demonios si Isao quería recuperar su paz. El demonio es grande. Sin embargo, al mismo tiempo, Isao deseaba devorar más a esos demonios ya que sus ganancias eran tan grandes que se volvió codicioso por sus habilidades.
Las habilidades de los demonios eran únicas, y todos ellos podían hacerlo más fuerte. Isao podría ser capaz de controlar a un humano, pero podrían ser atacados, y también podrían alertar al demonio, por lo que los pequeños animales que había creado eran necesarios para que él encontrara a esos demonios que tenían habilidades únicas para expandir su arsenal y hacerlo más fuerte. A los ojos de los demás, esos demonios podrían ser dañinos e incluso un desastre, pero para él, eran tesoros increíbles. Aún así, en comparación con esos demonios, Isao estaba más preocupado por el protagonista de este mundo, Tanjiro Kamado. Cuando Isao replicó el ADN de Takashi Komuro, no pensó que algo especial sucedería, pero estaba equivocado. La constitución corporal del protagonista se construyó de manera diferente, especialmente la suerte. El poder de crecer de la nada a un héroe. Si Isao no replicara el ADN de Takashi, sería capaz de fortalecerse y derrotar a su enemigo. Si no hubiera tenido el ADN de Takashi, podría haber conocido a Doma, y no conoció a Kanae Kocho, quien le dio la capacidad de florecer la respiración. Para entonces, ¿qué le pasaría? Degustando la dulzura que provenía de replicar el ADN del protagonista, ¿cómo podía dejar ir al protagonista de este mundo? Si Isao pudiera replicar el ADN de Tanjiro, ¿se le escaparían esos demonios? En cambio, todos se convertirían en algo que lo hizo más fuerte. Por último, el potencial del protagonista siempre ha sido increíble, y su objetivo de convertirse en un ser definitivo naturalmente se acercaría aún más. Entonces, Isao usó esas criaturas para buscar a Tanjiro. Vamos. No me decepciones. Viendo a los cuervos, que se hicieron elevarse hacia el cielo mientras buscaban al protagonista de todo el país, Isao estaba lleno de expectativas para el futuro. Fue su primer día regresando a este mundo, pero aún así, pasó tanto tiempo trabajando en varias cosas, desde negocios hasta la búsqueda del protagonista. También les dijo a sus seguidores que recogieran una variedad de animales para poder fortalecerse. Aún así, mientras estaba en su oficina, trabajando en varias cosas, sus seguidores, a quienes había engañado al usar su capacidad de control, de repente vinieron y le contaron una gran noticia. Sintiéndose curioso, Isao siguió a sus seguidores, quienes le dijeron que había una sorpresa que lo haría feliz. Todavía viendo una enorme ballena azul que había sido atrapada en el puerto, respiró hondo y luego sonrió. Buen trabajo. Ah, amo este mundo. Así que con todo eso, Isao pasó tanto tiempo trabajando antes de arrastrar su cuerpo de regreso a su casa. En el camino, mientras que la luz no era tan brillante como la de los tiempos modernos, el mundo ya no estaba en la oscuridad. Isao regresó a su casa, pero frunció el ceño cuando todo estaba oscuro, y lo confundió ya que Amane no debería estar adentro. ¿Se fue a casa? Sin embargo, Isao podía oler el aroma de Amane desde adentro, y con su percepción, podía decir que había una persona dentro de su casa, y esta persona era obviamente Amane, pero ¿qué estaba haciendo? Después de estacionar su automóvil, entró en su casa pero quedó estupefacto. Bienvenido de nuevo. Desde la oscuridad, Amane se inclinó y lo recibió como una buena esposa. Isao se sorprendió cuando Amane lo saludó en la entrada cuando se fue a casa. Al mismo tiempo, también estaba acorralado por algo. ¿Me has estado esperando aquí? Sí. Amane asintió naturalmente. ¿Nunca te alejas después de que me vaya? Isao recordó que el lugar donde Amane lo esperaba era el mismo lugar donde ella lo había enviado. No, también camino por la otra esquina de la entrada, y a veces me siento. Viendo cuán plana era su expresión, Isao frunció el ceño y se preguntó por qué era así. ¿Por qué no descansaste en una de las habitaciones? Este lugar no es mi casa. No creo que sea apropiado para mí dormir en una de esas habitaciones. En otras palabras, Amane tenía miedo de que pudiera enojarlo y borrar cualquier posibilidad de que se uniera al cuerpo de asesinos demonios, por lo que fue obediente y permaneció en el mismo lugar hasta que Isao regresó. No vuelvas a hacer esto la próxima vez. Eres mi invitado. Eres libre de hacer lo que quieras aquí. Pero Amane estaba a punto de negarse porque sabía que su estancia sería una carga. ¿Cómo podía pasar su tiempo en la casa de Isao haciendo lo que quisiera? Incluso si ella era una invitada, había algo que podía y no podía hacer, pero Isao dijo, si te sientes mal por tu estancia, entonces puedes ayudarme con las tareas domésticas. Por ejemplo, ¿qué tal si enciendes la luz cuando llega la noche? Mientras decía eso, Isao encendió la luz de su casa, iluminando el oscuro pasillo con un suave resplandor naranja. Además, me preocupa, y me haces incapaz de concentrarme en el trabajo si te quedas aquí como una muñeca que no hace nada. Entonces, haré eso.
Amane asintió y estuvo de acuerdo después de un momento de vacilación, especialmente cuando podía decir que podría causarle problemas si continuaba esperándolo en la oscuridad sin moverse. En cambio, con este enfoque silencioso, ella debería tratar de ser útil para él y ayudarlo, ya que estaba solo en esta casa. En otras palabras, con esto, ella sabía que se había convertido en la dama de la casa, lo que hizo que su corazón se sintiera extraño de alguna manera. Era un poco revoloteante pero complejo, especialmente cuando tenía un esposo e hijos. Aún así, esos pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por el lindo ruido de su estómago. Amane bajó la cabeza tímidamente con un lindo rubor. Su piel era de color blanco pálido, como la nieve, por lo que cuando su rostro se volvió carmesí, era imposible esconderse, y esta expresión suya era tan linda. ¿Qué tal si tenemos una cena tardía? Isao preguntó mientras levantaba una bolsa de ingredientes en sus manos. Estaba pensando en usarlos para su desayuno, pero parecía que tenía que usarlos ahora. Déjame cocinarlos para ti. Con esas palabras, los dos caminaron hacia la cocina, pero en el camino, Amane preguntó, por cierto, ¿qué tipo de negocio hiciste? Isao se había ido durante bastante tiempo, y ella tenía curiosidad por lo que hizo. Peces enlatados. ¿Peces enlatados? Amane estaba confundido y preguntó con curiosidad, ¿qué es eso? Es una tecnología que permite que un pescado esté fresco durante unos años. ¿Cuánto tiempo? Pocos años. ¿Es eso posible? Amane sabía que si un pescado quería durar mucho tiempo, tenía que ser ahumado o seco, pero si era fresco, se pudriría naturalmente después de unas horas. Sin embargo, la tecnología de pescado enlatado permitió que se mantuviera en un estado fresco durante muchos años. Amane sintió que todo era interesante, especialmente cuando la tecnología también ayudó al cuerpo de asesinos demonios a destruir al demonio. Después de todo, a diferencia del cuerpo de asesinos demonios que continuó creciendo, el demonio se atascó, pero incluso si esta criatura detestable se atascó y nunca cambió, todavía estaban en un alboroto en este país. Aún así, cuando llegaron a la cocina, Isao dijo, prepararé el agua caliente para el baño. Puedo hacer todo yo mismo. Amane se sorprendió cuando Isao quería ayudar, y rápidamente lo detuvo ya que quería ser útil para él en lugar de ser una carga. Está bien. Isao agitó su mano y dijo, solo concéntrate en cocinar la cena. Al mismo tiempo, se alegró de haber manipulado a muchas personas en el ayuntamiento mientras lo preparaban con una casa, un vehículo y muchas otras cosas necesarias. Mientras pensaba así, Isao sintió que su existencia era de alguna manera más dañina que un demonio. El demonio se comió a una persona, pero sus números probablemente ni siquiera alcanzaron 1 millón durante miles de años, y cuando se comparó con la población de este mundo, que pronto alcanzaría los 2.000 millones, no fue nada. Por otro lado, Isao podría hacer que todas las personas en este mundo, desde bebés hasta ancianos y sus esclavos. Entonces, no había duda, fue una suerte para este mundo que Isao se hubiera convertido en una buena persona. Prepárense para un baño primero. De todos modos, después de trabajar duro, Isao quería lavar su cuerpo cómodamente, por lo que preparó agua caliente. Al verlo salir hacia el baño para preparar agua caliente, Amane sabía que no podía detenerlo, así que al final, solo podía concentrarse en cocinar la cena. Sin embargo, tenía que decir que se sentía bastante culpable, especialmente cuando él había estado trabajando duro afuera en su negocio, pero ella no hizo nada y simplemente lo esperó como una muñeca. Si preparo todo temprano. Si lo hiciera, cuando Isao regresara del trabajo, podría tener una cena cálida y tomar un buen baño en lugar de trabajar así. Sin embargo, con esto, Amane no cometería el mismo error, y mañana, ella iba a trabajar duro para él y ser su apoyo. Aún así, ya que los dos trabajaron juntos, ya fuera la cena o el baño estaba listo. Comamos primero. Está bien. Entonces, los dos decidieron cenar al mismo tiempo, y esto le dio a Amane una sensación única. En su familia, ella siempre había sido la que había cuidado de los demás, pero esta vez, podía sentir que trabajaban juntos para apoyarse mutuamente. Esta fue una nueva experiencia para ella, y ella no la odiaba. Aún así, aunque esta fue una experiencia nueva, también sintió que esta era una experiencia laxa para ella, y deseaba ser más útil para él. Pero, ¿cómo podía hacerlo ella? Cuando consideró qué hacer, la idea de él con Kanae esa noche se le pasó por la cabeza.
La escena la convirtió en un desastre, y algo la hizo pensar en algo que no debería haber hecho, especialmente cuando era esposa y madre, pero incluso ahora, no podía olvidarlo. Su pálida piel blanca se volvió carmesí una vez más, pero afortunadamente, la suave luz naranja ocultó bien el rubor en su rostro. Si bien ella sabía que era imposible llegar hasta el final, debería ser posible ayudarlo de otra manera, ¿verdad? Mientras tanto, Isao no estaba seguro de lo que Amane estaba pensando, pero tenía que decir que su cocina era deliciosa. Estos saben bien. ¿Realmente? Sí, me gusta este. Entonces, come más. Necesitas más energía cuando trabajas mañana. Como una gentil esposa que se preocupaba por su marido, Amane se encargó de su casa y el cuerpo necesita bien. Aún así, Isao tuvo que decir que su relación se había vuelto tan cercana que le hizo preguntarse si esto estaba bien. Era cierto que se había acostado con madres y esposas, pero había decidido convertirse en una buena persona, por lo que se preguntó si este acto inmoral suyo podría continuar mientras olvidaba que acababa de acostarse con Kiriko, la madre de Rei, hace un momento. Al mismo tiempo, quería maldecir a Kagaya ya que este tipo le envió a su esposa. Si Kagaya no le hubiera enviado a Amane, entonces Isao alguna vez pensaría en un acto tan inmoral. No, todo no se ha resuelto todavía. No puedo rendirme todavía. Si Isao regresaría como un mal tipo o no, esto no era algo que pudiera determinarse tan pronto. Además, lo importante era que lo había intentado. Su voluntad y esfuerzo fueron las cosas más importantes. En cuanto al resultado, si bien era importante, Isao sabía que el resultado no lo era todo, y al mismo tiempo, sabía que a veces, incluso si trataba de ser bueno, alguien solo deseaba llevarlo al abismo. Inuma-kun, ¿puedo entrar? ¿Eh? Sin embargo, la voz que hizo esta pregunta no esperó su respuesta. La puerta se abrió, y Amane se quedó allí con una toalla blanca envuelta alrededor de su hermoso cuerpo pálido. ¿Estás cansado de trabajar, verdad? Déjame lavarte la espalda. Isao estaba en silencio y pensó que siempre había sido la buena persona que siempre había sido atormentada. Tu espalda parece ancha y poderosa. Con una toalla en sus manos, Amane se frotó suavemente la espalda mojada mientras miraba su cuerpo desde atrás. A diferencia del frágil cuerpo de su esposo, el cuerpo de Isao estaba lleno de vitalidad y vigor. Incluso bajo la tenue luz naranja en el baño, ella podía verlo claramente. Golpe. Amane sintió que su garganta estaba bastante seca, y inconscientemente se tragó su saliva, así que como si la toalla de su mano se deslizara, usó sus manos desnudas para frotarle la espalda, sintiendo su piel y músculo claramente en sus palmas lisas. Si este fuera un mundo moderno, estar junto con una madre tan joven, definitivamente haría que un joven como él entrara en pánico. Sin embargo, en el período Taiso, 17 años era tan bueno como un adulto. Durante esas edades, muchos se convirtieron en padres y madres. Esto podría ser extraño en el mundo moderno, pero en esta era, donde la educación no era tan completa, y todos vivían duro, comenzar una familia temprano siempre había sido una opción. Sin embargo, aunque a Isao no le importaba convertirse en padre tan temprano, especialmente con lo que le hizo a Kanae, no estaba seguro de si estaba bien que le hiciera algo a una madre y a la esposa de alguien. Amane-san. Sus manos lisas se sentían claramente en su cuerpo, y desde la esquina de sus ojos, podía ver que la toalla que envolvía el cuerpo de Amane había desaparecido, y lo que podía ver era solo su cuerpo blanco y liso de una joven madre. A diferencia de Kanae, Amane era mucho más pequeña, y sus senos lo eran aún más, sin embargo, sus pezones rosados que estaban tensos en sus modestos senos eran encantadores, y esas caderas suaves eran simplemente insoportables. Isao había notado que la parte inferior del cuerpo de Amane era tan atractiva. La suya parecía tan redonda y llena cuando un kimono delgado envuelto en esos dos hermosos muslos regordetes. Sin embargo, esas blancuras suaves se mostraron directamente, sin estar ocultas, y a un hombre que ni siquiera era su esposo. La mujer digna que era respetada por todos los miembros del cuerpo de asesinos demonios y dedicada a su esposo ya no estaba allí, y lo que se ve actualmente era una mujer que deseaba contra él. ¿Qué planeaba hacer esta mujer? Isao estaba indefenso desde que se dio cuenta de que su vida se había vuelto mucho más difícil después de que decidió convertirse en un buen tipo. Al mismo tiempo, sabía que no era perfecto, y a menudo cometía sus errores pasados ocasionalmente, pero lo había intentado. Al menos no se dejó hundir en la oscuridad y volver a ser malvado. Su deseo de convertirse en una buena persona nunca había desaparecido, y deseaba convertirse en uno. Sin embargo, ¿por qué siempre ha sido así?
Isao ya no podía controlar su cuerpo, y su polla, que era toda suave, se había endurecido hasta el límite. Amane-san. Su voz era pesada y contenía un ligero recordatorio, pero Amane no parecía notar su recordatorio. En cambio, se inclinó hacia adelante, presionando su cuerpo desnudo contra su espalda, y puso su barbilla contra su hombro, observando su enorme erección. «Estás creciendo bien aquí». Su mano avanzó y agarró su erección, sintiendo la dureza y el calor que provenían de ella. El sentimiento era diferente, pensó. Al mismo tiempo, ella lo miró, quien mostró una expresión amarga, lo que la hizo sonreír. «Está bien. Después de todo, has trabajado duro. Déjame cuidar el resto. Deberían disfrutar». Qué amables palabras. Isao se conmovió por la amabilidad de Amane y decidió disfrutar de su cuidado. Aún así, sabía que esto era inmoral, por lo que su expresión mostraba resistencia como si no quisiera. «Solo relájate, ¿ok?». Sin embargo, Amane era tan gentil como siempre. Debido al cuerpo débil de su esposo, se había acostumbrado a cuidar a los demás, por lo que cuando vio lo incómodo que era Isao, pensó en consolarlo. Su mano lisa sostenía su polla erecta y la acariciaba hacia arriba y hacia abajo mientras se preguntaba cómo se sentía para una gran cosa estar dentro de su coño. Se ha vuelto aún más difícil. Su olor a glicinia le hacía cosquillas en la nariz, y su dulce voz le susurró a través de los oídos. A pesar de que Amane era más pequeño que él, si alguien los veía, Isao parecería que estaba bajo su misericordia. «Amane-san, voy a...». «Está bien. Solo libera todo». Amane movió sus manos aún más rápido, y luego pronto, el espeso líquido blanco expulsado de su polla, ensuciando sus manos, senos, cuerpo y barbilla. El calor, el olor y todo. Fue simplemente increíble, y al mismo tiempo, ella también sintió que era un desperdicio de él liberar tal cosa afuera. Sin embargo, este acto suyo rompió a Isao. «Amane-san». Isao abrazó directamente a Amane, y esto también la despertó. «Y Isao-kun. No, esto no es bueno». Amane se dio cuenta de su estatus, e incluso si todo eso hubiera sucedido, más de lo que esto era imposible, pero ella ya estaba en sus brazos, y no se resistió a él. Toda su resistencia era verbal, su cuerpo se le acercaba más, y cuando él tomó sus labios, toda su resistencia se derritió, y lo que quedaba era solo el acto inmoral entre los dos. «Me uniré al Demon Slayer Corps. Isao-kun». Amane estaba en sus brazos en ese momento, durmiendo en el mismo futón que él en su habitación. Lo que había sucedido antes aún permanecía en su mente. Incluso si estaba agotada, no podía quedarse dormida, especialmente cuando este joven usó su cuerpo maduro como le agradaba. No solo le dijo que se sentara encima de él, convirtiéndola en una puta, sino que incluso se apareaban como animales, algo sucio que nunca había pensado que sucedería. Sin embargo, todo sucedió, y ella se divirtió. Naturalmente, cuando se despertó, esto la hizo sentir culpable, especialmente cuando se olvidó de su familia cuando hizo este acto con Isao. Sin embargo, todo había sucedido. No se pudo deshacer nada, pero este acto suyo trajo buenas noticias al cuerpo de asesinos demonios desde que planeaba unirse. Isao, que se había negado, decidió unirse. Amane no era estúpida, y sabía que todo se debía a ella. ¿Estás seguro? Estarás luchando contra algo peligroso, y podrías morir en cualquier momento. Ella sabía que su propósito al venir a Isao era invitarlo al cuerpo de asesinos demonios, pero cuando decidió unirse a esta organización, no pudo evitar recordarle ya que temía que pudiera morir. Si bien sentía culpa por su familia, sus sentimientos hacia este joven eran reales. En ese momento, cuando la abrazó, ya fuera su corazón o su cuerpo, la conquistó. La idea de que él muriera la asustó. «Está bien. Planeo unirme a esta organización, para empezar, de todos modos». Amane quedó atónito, luego le preguntó extrañamente, «Entonces, ¿por qué te niegaste antes? Es por tu actitud». «¿Nuestra actitud?». Amane se despertó rápidamente y luego se dio cuenta de por qué Isao los rechazó. Sí, podrían decidir invitarlo al cuerpo de asesinos demonios, pero incluso si dijeran invitar, lo estaban forzando ya que Kagaya nunca le había dado a Isao la oportunidad de negarse. Isao tenía que decir sí, pase lo que pase. Si esto no fue forzado, ¿qué fue esto? «Lo siento». Amane se sintió culpable y se disculpó. «No te disculpes. Si no hago esto, entonces podría no ser capaz de abrazarte, así que estoy contento por esta oportunidad». Amane se sonrojó, luego preguntó suavemente, «Entonces, ¿tu decisión fue por mi culpa ahora?». «Sí». Isao asintió. «Sé que no puedo tenerte para siempre.
Después de todo, eres la esposa de alguien y tu familia te está esperando. Si tu familia es normal, entonces puedo olvidarte e ignorar mis sentimientos, pensando en ti como un hermoso recuerdo que permanecerá en mi mente para siempre, pero eres la esposa del líder del cuerpo de cazademonios. Tu vida estará en peligro a veces. La idea de que te mueras, me asusta. Mientras decía esas palabras, la sostuvo suavemente. Amane sintió sus ojos húmedos, y las lágrimas los llenaron como si nunca hubiera pensado que Isao la amaría tanto que estuviera dispuesto a unirse a esta peligrosa organización para ella. Sin embargo, está bien. Este es mi deber como esposa de la familia Ubuyashiki, y no debes obligarte a unirte a esta organización. No, me uniré. No me rechaces ya que estoy seguro de que esto es lo que tu esposo desea hacer. Pero, Isao la besó una vez más, deteniendo cualquier palabra que saliera de sus labios, y luego la abrazó con fuerza en sus brazos. Como puedes ver, estoy solo aquí. Sé que puede que no me creas, pero cuando te vi darme la bienvenida después de ir a casa, se sintió tan maravilloso. Nunca pensé que tener a alguien a mi lado me daría tanta felicidad. Isao. Amane también lo abrazó más fuerte, y sus sentimientos se desbordaban debido a sus palabras. En su mente, ella solo pensaba en él y en nadie más. Pero, antes de unirme, espero que pueda aceptar mi solicitud. ¿Solicitud? Sí. Isao asintió. 2 semanas. Semió. Solo tú y yo. Una vez que termine, me olvidaré de ti, así que, no podía decir nada más ya que sus labios fueron besados por Amane. Seré tuyo. Su respuesta fue simple, y en esas 2 semanas, ella iba a ser suya. Sin embargo, interiormente, Isao suspiró aliviado ya que, con esto, había borrado la culpa en el corazón de Amane. Después de todo, era un buen tipo, y no quería que ella hiciera algo drástico, como suicidarse después de que ella traicionó a su familia. Para empezar, también planeó unirse al cuerpo de cazademonios. Francamente, todo puede parecer una mentira, pero esta mentira fue creada para que no le pasara nada a Amane. Sin embargo, todos estos problemas fueron causados por Amane, quien lo sedujo, pero al final, él fue quien la consoló, lo que le hizo pensar que ser una buena persona era realmente difícil. Gracias. Isao besó la frente de Amane, luego dijo, atesoraré esas 2 semanas contigo. Amane sonrió dulcemente cuando escuchó sus palabras. Su sonrisa era hermosa. Su expresión estricta y fría ya no estaba allí. En sus brazos, ella se había derretido como si el invierno en su corazón se hubiera convertido en una hermosa primavera. Por cierto, ¿puedo hacerlo una vez más? ... Amane se quedó sin palabras y luego dejó escapar un suspiro indefenso, pero ella fue obediente y mostró sus glúteos regordetes hacia su dirección y tímidamente miró hacia otro lado. Aún así, este acto suyo le dio permiso para hacer lo que quisiera con ella, especialmente cuando su hermosa raya rosa estaba húmeda, pensando en toda la emoción que le daría. Mira cómo esta joven esposa de 25 años actuó de una manera tan cachonda. Isao sabía que su feliz esposa de convivencia estaba a punto de comenzar. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de apoyar al canal dándole like y suscribiéndose, también pueden apoyarme en mi Patreon, el link está en la descripción del video, si lo hacen sus nombres aparecerán al final del video jeje, sayonara.